Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando o vamos a estar dando una retroalimentación del bloque 2 de la asignatura de historia. Bien, recordemos que el bloque 2 lleva por nombre Mesoamérica. A lo que nos lleva es que en este bloque hablamos sobre la civilización mesoamérica y el desarrollo de diferentes culturas que se generaron. Bien, nos dice que la civilización mesoamericana abarcó desde el noreste de México hasta el centro de América o Centroamérica. ¿Por qué en esta zona? Porque en esta zona existe desde hace mucho tiempo abundante agua, tierras productivas, diversidad de plantas, animales, lo cual favorecía a esta civilización para que pudiera desarrollarse en todos sus aspectos. Eh, Después de establecerse, se desarrollaron diferentes culturas en donde estas culturas compartían características similares. Durante este periodo de establecimiento en estas zonas fue dividido en tres periodos diferentes. Si nos ubicamos, bueno, iniciando desde la página 38, pero guiándonos de la línea del tiempo que se encuentra en la página 40, iniciamos con el primer periodo preclásico que abarca de los años 2500 a.C. hasta 200 después de Cristo. En este periodo se desarrolló la cultura olmeca. Ahora, posteriormente, en el periodo clásico, que era el que continuaba del preclásico, que abarcó del año 200 al año 900 después de Cristo. En este periodo clásico se desarrolló la cultura maya, teotihuacana y la cultura zapoteca. Ahora, posteriormente, después de terminar estos años, inició el tercer periodo llamado periodo postclásico, abarcando de los años 900 después de Cristo hasta el año 2500 después de Cristo. En este periodo se desarrolló la cultura mixteca, la cultura tolteca y la cultura mexica. Bien, el posclásico fue hasta el año 2500, porque después de 2500, perdón, llegó el periodo posclásico, llegó hasta el periodo 2521, porque después de este año fue cuando los españoles llegaron a conquistar América. Entonces eso ya lo estaremos viendo después en otras actividades. Todas estas culturas que se desarrollaron en todo este tiempo compartían muchas características en común. Ahora, en nuestro libro nos mencionan las expresiones de la cultura mesoamericana. Esta cultura mesoamericana que fue dividida en olmeca, maya, teotihuacana, zapoteca, mixteca, tolteca y mexica, expresaron sus conocimientos a través de diferentes formas, como son los conocimientos matemáticos y astronómicos, el calendario, la escritura, prácticas agrícolas, herbolaria, festividades y artes. Ahora, si nos ubicamos desde la página 60 en adelante, podemos encontrar toda esta información que ya vimos sobre las expresiones de estas culturas. En las páginas anteriores podemos encontrar precisamente en cada una de estas culturas las características y el periodo que abarca, como ya se los mencioné anteriormente. Ahora, nos ubicamos desde la página 60 y nos dice expresiones de la cultura mesoamericana. La primera expresión, como ya lo mencioné, son los conocimientos matemáticos y astronómicos. ¿Qué se hizo en este apartado? Pues los pobladores de Mesoamérica desarrollaron complejos sistemas de numeración. Estos numerales se representaron en tres maneras distintas. Ahora, después
nos menciona que mediante la observación los astrónomos mesoamericanos pudieron identificar los ciclos de los astros como la Luna, el Sol y Venus. Toda esta observación que los astrónomos hacían, ellos lo registraban, llevaban un registro de algunos sucesos naturales como eclipses, lluvia de estrellas y el paso de cometas, entre otros más fenómenos naturales. Entonces, tanto fenómenos naturales como descubrimientos naturales, todo este registro que ellos hacían les permitían tener un conocimiento más claro del cómo funcionaba toda esta complejidad de conocimiento. Ahora, la segunda expresión que nos menciona es el descubrimiento del calendario. Los mesoamericanos usaron los calendarios para medir tiempo, determinar ciclos agrícolas y registrar actividades rituales de sus sacerdotes. Nos mencionan que estas culturas tenían dos tipos de calendarios, el calendario solar y el calendario lunar. Ahora, en la tercera expresión, que es la escritura se desarrolló con la cultura olmeca entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. ¿Qué es lo que permitió la escritura? Cuando se desarrolló la escritura, pues permitió preservar y transmitir información acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Mediante la escritura funcionó como un medio de comunicación, como hasta ahorita lo hacemos, que es un medio de comunicación para poder transmitir toda esa información que usaban los gobernantes hacia la sociedad, sobre los dioses y entre otras cosas más. Entonces la escritura desde tiempos muy antiguos ha sido un medio muy importante para poder transmitir esos conocimientos que son fundamentales. Así como mediante la escritura también se plasmaban las pinturas, los símbolos, los signos, que eran medios para describir y comunicar las ideas o los puntos de vista acerca del mundo. La tercera expresión también que se menciona son las prácticas agrícolas. En Mesoamérica existieron diferentes técnicas agrícolas. Todas estas técnicas existieron para que hubiera una mejor producción en el campo. Recordemos que la agricultura fue un medio principal de los mesoamericanos para poder desarrollarse tanto económicamente, socialmente y ya mencioné socialmente e individualmente, así como entre grupos. Recordemos que desde tiempo atrás se han formado grupos que precisamente, como ya se los mencioné, pues está en el grupo que en este caso son las culturas. Entonces, de una u otra manera son grupos que están establecidos. Ahora, retomando nuevamente sobre las prácticas agrícolas, una de las técnicas que se ocupaba en aquellos tiempos, y desconozco si actualmente se sigue ocupando, pero es la chinampa. Dicen que las chinampas se sembraban constantemente y la tierra casi no descansaba. Entonces, esa era una de sus técnicas que ocupaban. Otra técnica era el uso de parcelas en el bosque, el uso de riego artificial proveniente de lagos, ríos, arroyos y manantiales. También otra técnica fueron las terrazas, que fue otro modo de cultivar. También se menciona que una técnica que fue ocupada fue la roza y la quema, que eran otras formas de preparar la tierra para poder cultivarlas. Al igual se mencionan que anteriormente se realizaban o construían huertas para sus cultivos. Entonces, si nos damos cuenta, usaban diferentes técnicas para poder ellos cultivar las tierras y así generar sus productos.
La, la siguiente expresión es la herbolaria. La herbolaria, recordemos que ya hemos visto o ya vimos anteriormente que estas culturas conocieron propiedades diversas de plantas y las clasificaron según el tipo de padecimientos o síntomas que aliviaban. Entonces fueron clasificando de acuerdo a su uso. En la herbolaria y antiguamente se han ocupado diferentes plantas como la papaya, el árnica, la jalapa, la guayacán y entre otras plantas más que la verdad en lo personal yo desconozco de algunas que se mencionan acá. Pero pues nos damos cuenta que hasta ahorita nosotros hacemos uso de ello, de esas plantas medicinales, esas plantas, esos remedios caseros, ¿ok? Veamos entonces la importancia o todos esos conocimientos que nos han dejado ya nuestros antepasados. La siguiente expresión son las festividades y los mesoamericanos realizaban fiestas que estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses, ¿sí? De acuerdo a las estaciones que ellos iban pasando, realizaban sus festividades o en este caso eran ritos que hacían al igual a sus dioses. Los mexicas realizaban 3 tipos de fiestas que ofrecían a los dioses tanto del maíz y al dios de la lluvia. La primera fiesta se celebraba al inicio de la estación, de la estación seca, la segunda en la época de siembra y la tercera en la cosecha. Entonces, todo esto eran ritos que ellos hacían, rituales para poder, en agradecimiento a sus dioses. Bien, también se menciona que dentro de este punto la música es o fue de gran importancia en el mundo mesoamericano cuando ellos realizaban sus festividades, ¿ok? Dice que desde la época mesoamericana se consumían bebidas alcohólicas. En aquel tiempo se tenían normas muy estrictas para tomarlas y se consumían en un contexto básicamente ritual. Entonces, desde tiempos atrás nos dice que se consumían bebidas alcohólicas, pero estas bebidas eran consumidas con una restricción, o sea, no podían estar consumiendo a la hora y el día que ellos quisieran, sino que lo consumían en un contexto básicamente ritual, o sea que si tenían un rito en agradecimiento a una cosecha, en aquel momento ellos lo podían hacer. Y por última expresión que nos menciona o la aportación del arte también, que los pueblos mesoamericanos se distinguieron por su creatividad y conocimientos artísticos. Sí, se dice que la cultura, la pintura, el arte plumario, la orfebrería, la escultura y las figurillas de barro fueron formas de expresar la relación del ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. ¿Ok? Recordemos que también vimos que este arte, la pintura, también fue plasmada en aquellas piedras que se realizaban o estaban hechas en las cuevas, ¿sí? En cuevas, en vasijas, paredes de edificios, códices y textiles. Los artesanos mixtecos y purépechas, quienes habitaban en lo que actualmente es Oaxaca y Michoacán, dedicados a la orfebrería, y también se destacaron por la elaboración de joyas. Estas joyas como anillos, aretes, boqueras, adornos para la nariz y el pecho con aplicaciones de piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. Bien, ahora estos puntos son expresiones o aportaciones que las culturas mesoamericanas generaron para el desarrollo tanto social, desarrollo económico, desarrollo grupal, desarrollo individual. Entonces, si volvemos a retomar
Y si volvemos a dar y a revisar las páginas del bloque 2, vamos a volver a recordar toda la información que ya vimos. Necesito que ustedes vuelvan a revisar estas páginas, que vuelvan a leer, pero con mucha atención, y recuerden siempre analizando toda esa información. No quiero que lean solo por leer, sino que analicen cada palabra que se menciona en estos temas que son importantes. Bien, entonces, pues esta es una pequeña retroalimentación que estamos dando del bloque 2, y para que ustedes igual recuerden y vayan a su libro, retomen esas páginas y estudien. Bien, ustedes saben que si tienen alguna duda, pues lo hablamos, me escriben o cualquier cosa me la dicen. Bien chicos, entonces estamos en contacto. Miren el video completo. Cuídense mucho y les mando un abrazo muy fuerte.